también puedan formar parte de este mensaje, Señor. Jesús, amén y amén. Bueno, asimismo pueden tomar sus asientos y estamos lo que es en lo que es la carta a los Filipenses. Amén, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a intentar aprovechar. Ando algo malo de la garganta, pero esperemos en Dios terminar que se alcance a escuchar todos hasta ahí atrás. Amén. Dice la palabra de Dios, donde hemos leído lo que es en el capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo mencionando Pablo y su fiel servidor Timoteo, y también se ponen como siervos de Jesucristo, dice, pero el saludo o la carta va dirigido, dice, a todo lo que son los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí en la ciudad de Filipos, pues prácticamente es una iglesia a la cual Pablo en una de sus visitas pues llevó el mensaje, y el mensaje cayó en buena tierra en todo lo que son los creyentes de Filipos, y por eso se dirige, dice, a todos los santos en Cristo Jesús en Filipos, como cada uno, si pudiésemos tomar un ejemplo como manantial de vida, cada uno de los que hoy han sentido el vivo deseo de poder venir a escuchar la palabra de Dios, pues es porque han sido escogidos, han sido separados para ahora poder dirigir nuestra atención a Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y por eso mismo en esta carta a los Filipenses, Pablo se presenta, él y Timoteo, poniéndose como siervos de Jesucristo, y el saludo va a los santos, que son los Filipos. Dice, pero menciona algo algo en particular, donde dice con los obispos y diáconos. Me ponía a meditar acerca de cómo Pablo, sin ser muy extenso, pero da a conocer tan solo en estos primeros versículos, en el primer versículo, que esa iglesia estaba creciendo y se estaba estableciendo. ¿Por qué? Porque Pablo también menciona su saludo, y todo lo que son lo que mencionaba ahí, su saludo era a la iglesia en general, pero más también dice a los obispos y diáconos. Y si Pablo se está dirigiendo a los obispos y a los diáconos, quiere decir que esa iglesia de Filipos no solo crecía en cantidad, sino que estaba creciendo como una iglesia sólida, como una iglesia firme, como un creyente, pues ahora sí que retenía la palabra de Dios en cada mensaje, desde la repartición de las buenas nuevas que Pablo llevó a lo que es a la ciudad de Filipos. Realmente todos esos creyentes ya se estaban levantando como iglesias, la cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo, que fuimos comprados por precio de sangre. Todos hemos llegado a ese punto donde ahora entendemos que, si bien es cierto, hoy nos ha tocado poder venir a esta iglesia de cuatro paredes, que por algunos años Dios ha sido benévolo para con este lugar y ha mantenido las puertas abiertas, pero también gracias a Dios porque nos ha permitido estar viniendo, y la palabra de Dios también nos ha llevado a un punto donde ahora cada uno de nosotros sabemos que al momento de nosotros recibir a Cristo, dice que ahora estableció su morada dentro de nuestros corazones. Cada uno de nosotros es el templo del Espíritu de Dios, la cual pues es el mismo que el día de hoy nos ha traído. ¿Por qué? Porque hemos venido con la esperanza de que todavía hoy nos vamos a ir fortalecidos.
si hubo pasado algo durante la semana, si fue una semana difícil, pero más hemos creído que aún en esta noche, pues el Señor va a tener algo para confortar nuestros corazones en su grande amor. Más si hay alguna reprensión por parte del Señor que crea necesario, pues también lo va a poner. Pero ahora sí que el ejemplo que estamos viendo en este caso es cómo Pablo saluda a toda la iglesia en general, pero más también se dirige a los servidores. Entonces quiere decir que esta iglesia pues estaba creciendo de una forma sólida, y más que nada por los tipos de situaciones que estaban también pasando dentro de esa iglesia. Amén. Menciona ahí donde hemos leído en el 1:2, en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que la cual es por el medio de Él que nosotros hemos sido redimidos. Amén. Dice ahí en el encabezado, antes del versículo 3, dice: oración de Pablo por los creyentes. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Después de lo que es el versículo 3, ahí Pablo menciona, dice que daba gracias a Dios siempre que se acordaba de los filipenses. Y dice: y siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, que era algo que la iglesia a los filipenses tenía, porque si Pablo lo escribió, no era solo porque se le ocurrió a Pablo, les voy a decir esto, sino que porque Pablo ahora sí, él como fiel ministro de Jesucristo, fue a la ciudad, sembró la semilla, y por una situación que más adelante vamos a ver, ahora a través de esta carta, que por los escritos y estudios bíblicos mencionan que Pablo estaba recluido, lo habían pues privado de su libertad a causa del evangelio, estaba recluido, pues no en una celda, pero sí estaba en una casa, custodiado por guardias imperiales que eran soldados en ese tiempo. Entonces quiere decir que esta carta que estamos viendo, que estamos leyendo en esta tarde, pues es una carta que fue escrita por Pablo, pero estando encerrado lo que es en Roma. Entonces prácticamente vemos cómo él dice que le daba gracias a Dios cada vez que Dios le ponía a acordarse pues, lo que es esta iglesia a los filipenses. Dicen todas sus oraciones con gozo por todos vosotros. Pero en el 5 vemos como dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Pues aunque Pablo estuviese recluido en Roma, pero recordemos que Timoteo iba y venía a través de cartas, pero igual Pablo iba a la iglesia, a los filipenses, y él veía, yo quiero pensar que llegando a Timoteo a Pablo, y le empezaba a preguntar, oye, ¿cómo viste a los hermanos? No, gozosos, a pesar de todas las tribulaciones o que están pasando los hermanos, están pues fiel al evangelio. ¿Qué es ser fiel al evangelio? Pues ahora sí que en medio de las tribulaciones, pero ahora sí, como siempre a veces en los mensajes les hemos estado compartiendo, yo creo que ninguno de los que hoy estamos aquí podemos decir, es que yo no he pasado nada hasta ese día. A lo mejor no todos pasamos las mismas cosas, pero de que los hemos pasado. Algunos enfermedad, algunos problemas legales, algunos con los hijos, con la esposa, con el esposo, y muchas diferentes situaciones. Bueno, la iglesia a los filipenses pues no era la excepción, porque era una iglesia que también estaba enfocado y tenía los ojos, como dice Hebreos, tenía puestos los ojos en Jesús. ¿Y eso qué les llevaba?
pues de que las persecuciones iban a empezar a surgir dentro de cada creyente, y por ende la iglesia pues se iba a ver, ahora sí que ahí se iba a ver cada uno de dónde estaba tomando esas fuerzas. Y en este caso, aquí Pablo en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo ciertamente no se lo contó a nadie, porque él fue y sembró la semilla. Ahora, si bien es cierto, él estaba recluido, mas tenía una persona encargada la cual visitaba la iglesia y era el que llevaba y traía, para ir a ver qué era lo que estaba pasando, cómo estaban creciendo o cómo le están haciendo para caminar. Y esa parte es donde aquí en el versículo 5 nos menciona, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Hay una comunión en el Evangelio, la cual yo creo que todos hemos sido llamados desde que el día que la recibimos, que ahora debemos de estar tomando nuestro alimento de lo que es la parte del Evangelio. Es del Evangelio, eso es lo que tengo que estar comiendo. Voy a estar comiendo el Evangelio de Cristo, para que a través del poder de Dios, ahora en su misericordia y su gracia, me ayude a caminar cada paso que el Señor me permita dar, pues es gracias a Dios. Oye, que ya desperté, es gracias a Dios. Oye, que estoy pasando una situación difícil, pero también es gracias a Dios, porque ciertamente cuando antes de conocer de Cristo, pues quizá teníamos muchas opciones, o había muchas opciones para decir, oye, ¿qué es bueno para esto? No, pues voy allá. Con otras muchas gentes que definitivamente no nos ofrecían nada más que soluciones temporales. Más cuando llegamos a Cristo, a lo mejor Cristo no nos dijo o no nos ha dejado en su palabra que dice, no hombre, búscame y se te va a quitar lo que traes. Pues no, más sin embargo su esperanza, la esperanza que Él ha dejado en nuestra vida es de que dice que Él nos va a traer paz aún a través de las circunstancias, en las que podamos estar pasando, porque ahora sí que los tiempos de las tribulaciones que podemos pasar aquí en la tierra puede durar desde un día, una semana, un mes, algunos más, un año, pero todas esas personas o todos los creyentes, pues ahora sí, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que está apoyándose en el Evangelio, estar caminando en el Evangelio, es tener esa comunión y estar con su esperanza puesta en Jesús. Amén. Que es como lo que nos describía lo que es en el 1:5. Pero vamos a leer el 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que bien es cierto, eso nos va a traer seguridad a nosotros, de que ahora que hemos aceptado y reconocido que Cristo es el Hijo de Dios, y que ya también a través del Evangelio hemos sido enseñados y nos han dado a conocer de que Cristo vino a dejar su palabra aquí en la tierra, anduvo evangelizando, haciendo la voluntad de Dios, y su obediencia y amor al Padre lo llevó a padecer en la cruz, de tal manera que entregó su vida, entregando su vida y su espíritu, fue enterrado, pero al tercer día resucitó por el poder del Padre. Esa es la parte de nuestra fe en la cual nosotros hemos creído, y todos aquellos que conocen, llegan a los pies de Jesús, caminan conforme a ese fundamento. Pero esta parte donde leíamos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Realmente eso nos va a traer una tranquilidad a cada uno de nosotros, de que aquel que ha iniciado esa labor en nuestras vidas, recordemos que es Dios mismo el que nos da autoridad de ahora llamarnos hijos de Dios. Dice que Él nos da autoridad de llamarnos hijos de Dios, pero por ende también Dios tiene el control sobre nosotros.
es como cuando Dios nos permite poder tener una criatura y está pequeñito, desde brazos, pues el niño no se cuida solo, prácticamente recibe cuidados del papá o de la mamá. Bueno, asimismo, cuando llegamos a los pies de Cristo, Él ahora, como en estos días en los estudios que hemos estado llevando y en algunos mensajes que hemos estado recibiendo, nos dice que nos adoptó y hace el mensaje del domingo, decía que la ley nos encaminó hasta Jesús. Bueno, tomando como conocimiento lo que hemos estado viendo en los mensajes anteriores, precisamente en esta parte, esa es la parte donde nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de tener la plena seguridad de que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Ahora sí, lo único que nosotros debemos hacer es no movernos de ahí, como hemos leído en el versículo 5, que estos filipenses, el pueblo, los creyentes de Filipos, pues tenían esa comunión, y por eso la iglesia iba creciendo no solo en cantidad, sino que se iba estableciendo como un cuerpo en Cristo funcional. Funcional, ¿por qué funcional? Porque estaban echando mano del evangelio. Sí, pasaban muchas situaciones, pero se tomaban de las promesas de Dios, la cual pues todo está en control de Dios. Dice el versículo 7, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, por todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, que cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero vemos como también Pablo ahora desde el versículo 7 dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es lo que les quiere decir Pablo a los filipenses? Que él siempre los llevaba en el corazón, prácticamente desde el día que les entregó el evangelio. Desde ese día Pablo se dio cuenta cómo habían recibido, cómo habían abrazado el regalo que Dios había entregado, había puesto en sus manos. Y ese regalo yo creo que son las promesas, el evangelio, las buenas nuevas, que como también cuando nosotros nos lo compartieron, pues antes no teníamos de dónde agarrarnos o de que nosotros tuviésemos un fundamento. Pero cuando recibimos las buenas nuevas de Jesucristo, sucedió algo maravilloso en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros ahora, desde ese momento que se nos compartió las buenas nuevas, lo creímos. Hubo algo ahí donde Cristo nos tomó, y de tal manera que quedó sellado el amor, la cual nosotros, de no conocerlo, de caminar sin Cristo, pero al momento de recibir el evangelio uno lo cree y dice, bueno, yo lo creo y de aquí soy, ahora me agarro de esta palabra, debo de vivir con esto que estoy recibiendo. Y es por eso que, como les decía, si este día aún en su corazón hubo algo que lo motivó a venir, es esa parte, es esa conexión que Cristo busca en cada corazón de cada creyente. Y eso es lo que Pablo está intentando decir en el versículo 7, de que los llevaba en el corazón. Pero más adelante vamos a ver que eso que sentía Pablo
también era correspondido por los filipenses, por algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Dice, ahí mismo en el 7, dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando habla de sus prisiones, no específica habla de que estaba recluido o estaba custodiado por los soldados imperiales del Imperio Romano, sino que lejos de estar custodiado, a él eso no le impedía que siguiera hablando de la palabra de Dios, porque incluso todos los que estaban alrededor veían claramente de que él no había hecho nada, algo que merecía que él estuviera encerrado, sino todo lo contrario. Específicamente a él lo habían recluido o lo habían guardado, ahora sí, custodiado, para que no anduviera en la calle enseñando lo que es la palabra de Dios. Mas, sin embargo, ahí en el lugar donde él estaba custodiado, incluso aparentemente esto tenía sí estaba recluido, guardado, custodiado, mas sin embargo tenía esa libertad de que todos los que estaban alrededor y aquellos que servían de mensajeros de Pablo a las iglesias entraban y salir. Entonces el evangelio no estaba encerrado. Pablo físicamente sí estaba encerrado. Y a lo mejor había ocasiones que, como les decía, a lo mejor se enfermaba Pablo, a lo mejor sufría, porque como todo, imagínense nomás en estos casos. Los domingos en los estudios estamos llevando de que cuando vino Jesús fue carne. Tenía su lado divino de Dios, pero también fue carne. ¿Por qué Pablo no le iba a doler? ¿Por qué Pablo no iba a padecer de alguna enfermedad? Si es como todos, si Jesús también vino, se hizo carne, fue precisamente para poder sufrir, para poder padecer todo lo que nosotros padecemos. Claro, con una distinción, la cual mostró Jesús, la cual fue obediente al Padre y fue santo en toda la extensión de la palabra para ser ese cordero perfecto para el sacrificio que iba a hacer por todos nosotros. Pero algo por resaltar es de que Pablo, estando ahí preso, pues también estuvo recluido. No tengo los años que estuvo, pero debemos de entender que el tiempo que estuvo encerrado ahí en Roma, pues pasó de todo. Pues con tan solo de estar ahí recluido, sí, le permitieron poder recibir sus visitas, escribir sus cartas, enviarlos, compartir la palabra de Dios, como Pablo siempre lo hizo, no solo aquí en lo que es la carta a los filipenses, estuvo encerrado en otras partes y veíamos cómo Pablo anunciaba la palabra de Dios, aunque estuvieran siendo golpeados, ellos alababan, ellos cantaban, adoraban a Dios. En este caso también hacía lo mismo, compartió el evangelio verbalmente para los que estaban ahí, pero también a través de las cartas tenía una comunicación, que en este caso es a los filipenses, que el día de hoy estamos leyendo. Ahí mismo dice ahí en el 9 dice, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo menciona que en su oración dice que vuestro amor abunde aún más. Definitivamente, el amor de Dios había reposado sobre los creyentes de Filipos. Es por eso que vemos cómo la iglesia iba creciendo en cantidad, pero su organización, su estructura como una iglesia, si usted puede ver a Manantial de Vida, pues la gracia de Dios ha estado aquí y gracias a Dios ha levantado hermanos que entre medio de sus luchas, pues ahí están intentando servir al Señor y pues como todo, pues cuesta trabajo y hay luchas espirituales, pero al igual la iglesia de Filipos también estaban de esa misma forma. Había muchas situaciones, pero
viendo a Pablo como él era, yo creo que su mejor ejemplo, y por eso Dios permitió que Pablo pasara todo eso, para que todas las iglesias, la cual Pablo había establecido en las ciudades, se dieran cuenta de que la iglesia, los creyentes, en las diferentes iglesias que Pablo mantenía comunicación a través de las cartas, pues Pablo era un testimonio vivo de cómo, imagínense, cómo Pablo recluido, a lo mejor enfermo, a lo mejor pasando frío o cualquier otra situación, y él a través de sus cartas confortaba los corazones de los creyentes, porque como manantial de vida hay muchas situaciones. En ese tiempo los Filipos también, y el resto de las iglesias, de las inmensas iglesias, también pasaban situaciones, pero Pablo, con ese amor que Dios había puesto sobre él, pues escribía cartas, enviando fortaleza, enviando fe, y confortando los corazones de los creyentes. Entonces, aquí en esta parte, por eso les dice que vuestro amor abunde aún más, porque el amor de Dios, el amor de Dios, igual si gusta, vamos lo que es a la carta de Juan, la carta de Juan 4:18, primera carta de Juan 4:18, y vamos a ver un texto que dice, amén, primera carta de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y en cuál amor nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido el Evangelio, vamos a tener que ser perfeccionados? No precisamente el amor del hombre que quizá traemos de allá afuera, porque eso es perecedero o simplemente no es genuino. Pero el amor de Dios, cuando reposa sobre nuestros corazones, el amor de Dios es el que nos quita todo temor. Y eso no quiere decir que no venga temores, no venga dudas, pero en el momento que venga y toque la puerta a la duda, el amor de Dios se hace manifiesto, se hace presente a través de sus fundamentos, que es el Evangelio, y tú agarras la palabra de Dios, aunque el temor esté tocando tu puerta, pero y luego tú te acuerdas de un mensaje, o vas a la Biblia y abres la Biblia, el Señor te dice otra cosa. Por eso les decía, el amor de Dios tiene que estar siempre sobre nuestras vidas, o ese es el amor la cual nosotros debemos de estar buscando. Por eso mencionaba a Pablo de que la iglesia tiene que estar en comunión con Dios a través del Evangelio, porque esa es la parte, esa comunicación y esa conexión debe de haber, nuestra relación con Cristo, para que en los momentos de tribulaciones, en los momentos de necesidad, se haga presente el amor de Dios y disipe todo temor, toda duda que esté tocando ahí la puerta queriendo algo que hace el temor, te paraliza y simplemente ya, ahora sí que lo podemos ver en caricaturas y todo, se engarrota y se queda así todo pues inmóvil. Pero espiritualmente, cuando viene un temor así fuerte, pues también te paraliza. Y lo peor que es todo, dejamos de creer en las promesas de Dios, o dejamos de hacer nuestra vida habitual. ¿Y por qué digo habitual? Porque es un hábito, es algo que tenemos que hacer, algo de nosotros, el de estar buscando a Dios, el de ir a la iglesia, el de leer la Biblia, el de estar orando. Eso es algo habitual que ya se hace de nosotros, como cuando usted come o como cuando usted toma agua. Eso no lo vamos a poder dejar de hacer nunca. Y la palabra de Dios también tiene que ser de esa misma manera. Pero cuando viene alguna situación difícil, pues viene y lo primero que dejamos de hacer es buscar a Dios, dejar de confiar en eso. Pero si nosotros volvemos a los evangelios, volvemos a ir a los pies del Señor y
y como hace algunos jueves atrás, nuestra hermana compartía de que a veces está pasando una situación, pero no vamos a Dios y le preguntamos qué está pasando o qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces, si uno va y le pregunta, el Señor responde y disipa todo ese temor. Primero que nada, nos empieza a dar sus promesas de que Él no nos va, Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa es la parte que Pablo también menciona aquí a la iglesia, que dentro de sus oraciones, pues sus oraciones hacia Dios era que aumentara ese amor que ya había en los filipenses, en los creyentes de Filipos, pero dice que también en ciencia y en todo conocimiento. Recordemos que la parte de la ciencia es todo lo que hoy tenemos por Dios, todo lo que hemos estado aprendiendo desde el día que llegamos a los pies de Cristo, todo lo que hemos aprendido, que somos templos del Espíritu, que tenemos un llamado a vida eterna, que somos salvos, que todos esos fundamentos de fe que al cristiano, al cuerpo en Cristo le ayuda a no retraerse, a no quedarse paralizado, sino de mantenerse activo. Entonces prácticamente es de la ciencia la cual está hablando aquí Pablo. Dice, y en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque el nosotros conocer de Dios, eso nos ayuda a poder defender nuestra fe ante cualquier situación que venga a nuestras vidas. Pero lo primero que viene y toca la puerta a cualquier situación y nos quedamos como que, ¿y ahora qué hago? Pero si el Espíritu de Dios nos lleva a recordar algún pasaje, ahí inmediatamente se acuerda uno, pero la palabra de Dios dice esto. Bueno, la palabra de Dios en ese momento te da paz, te da tranquilidad, y es por eso es necesario. Por eso cada vez que nosotros podemos compartir un jueves de oración o un viernes de culto, o en este caso como los domingos que venimos a las 10 de la mañana y venimos a hacer algunos estudios, todo eso es bendición para cada uno, porque eso representa crecimiento espiritual, que no cualquier cosa pueda venir y a atormentarnos o a tenernos todos acorralados en una esquina, inmóviles, temerosos, sino que ese mismo conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a poder hacerle frente a todas las situaciones que vayamos a pasar mientras peregrinamos aquí en la tierra. Amén. Aquí vamos a seguir viendo en el 1:10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que era a lo que veíamos ahorita. ¿Por qué tenemos que tener más ciencia hacia Dios, en conocimiento hacia quién es Dios, en cómo trabaja, cómo habla nuestras vidas? Porque a fin de cuentas vivimos aquí en la tierra, y como también la iglesia ha sido exhortado a través de las cartas, de que a veces nos cuesta trabajo el creer del evangelio, a veces nos cuesta trabajo el venir y escuchar lo que tiene Dios para nuestras vidas, pero a veces salen otras personas allá afuera que nos empiezan a hablar de la palabra de Dios, pero tomando en cuenta de las exhortaciones la cual Dios ha estado dando a la iglesia, pues de que también muchas de las veces hay muchas personas que usan la palabra de Dios a su conveniencia, y lejos de hacer de bendición para nuestras vidas, pues simplemente si ya estamos tambaleando en la fe, pues simplemente que van a ser piedras de tropiezo para que realmente nosotros nos salgamos del camino real que Dios nos ha dejado.
de la sana doctrina del Evangelio, donde nos habla de que somos salvos, de que si permanecemos en Él, Dios también va a estar fiel ahí, guardándonos de que realmente podamos llegar a la meta hasta donde Él nos ha propuesto llegar. Amén. Ahí mismo vamos a seguir viendo, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, que es la parte donde todos nosotros hemos sido llamados, de que ahora, de esa nueva criatura que Dios está haciendo en nuestro corazón, transformando nuestra vida en una nueva criatura, ahora ya hemos sido llamados para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos honrar y glorificar a Dios? Empezando por el que tenemos al lado, por el que esté más cerca, porque cada vez que viene una situación y conforme a nuestra reacción, si yo voy, agarro la Biblia y busco la respuesta de lo que me está incomodando o la aflicción y busco refugio en la Biblia, pues inmediatamente, automáticamente usted está haciendo testimonio de los que están alrededor. Puede ser sus hijos, su mamá, su hermana, y es un testimonio donde usted está glorificando a Dios, mostrándole de que usted está creyendo en un Dios vivo, en un Dios poderoso y en un Dios que también quiere que sea conocido por los que están alrededor. Entonces, esa es la parte, por eso en el 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para honra y gloria, alabanza de Dios. Dice en el 12, ahí el encabezado dice, para mí el vivir es Cristo. Dice el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Amén. Hablando en esta parte desde el 12, Pablo les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. Pablo dice, todas las cosas que me están pasando aquí en la cárcel, no explica muy extenso, pero lo que Pablo que quiso estarles diciendo es, todo lo que me está pasando, a lo mejor encerrado, a lo mejor hambre, o a lo mejor una situación de enfermedad. Dice, pero todo ha ayudado más bien para el progreso del Evangelio, porque para Dios le fue necesario que Pablo estuviera ahí recluido y que desde ahí él estuviera cuidando de todas las iglesias, por la comunicación a través de las cartas, por los mensajeros, de tal manera para que aquellos en los que fueron sembrados la palabra estuvieran viendo a Pablo recluido, pero vivo en el Señor, pero vivo, y lo principal, que es la palabra, no se puede encerrar, y yo creo que lo podemos estar viendo en Pablo ahí encerrado, pero él seguía en el Espíritu, no se apagaba, porque el amor de Dios estaba en él, había creído lo que Dios había hecho en él, y que lo que Pablo también decía, más adelante vamos a ver, dice, ya hasta yo me siento en estrecho, dice, de tal manera, tú haz de cuenta que en los lugares allá para el sur, por Perú, yo he visto así en algunos documentales, que a veces la gente camina por los cerros, pero el camino es muy angosto,
la cual tienen que ir casi pegado a la pared del cerro para no desbarrancarse. Eso es lo que da a conocer Pablo, que él, estando en el Evangelio, por todo lo que estaba pasando, dice que se sentía estar en estrecho, que era, pues no podía echarse para atrás o para retroceder o decir, no, ya no quiero nada, no, sino todo lo contrario, todo lo que le estaba pasando, dice, lo único que le quedaba era caminar para adelante, porque el camino nada más te da para caminar para adelante, no puedo hacerme para un lado ni para el otro lado, sino que es algo en la cual yo creo que cada uno de nosotros, a veces también Dios nos va a permitir poder experimentar esa etapa de lo que Pablo está hablando, porque de tal manera en el Evangelio no hay de dos cosas. Ya hemos recibido las buenas nuevas hasta este día. Si cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, quizá ha habido momentos en el cual hemos querido retroceder o hacernos a un lado, mas sin embargo el Señor siempre ha ido a tocar nuestros corazones, a incomodarnos, a que el camino en donde Él nos ha puesto solo da para adelante, no hay para atrás, no hay para los lados, o sí lo hay, pero simplemente pues estaríamos negando a Dios mismo todo lo que Él ya ha hecho para nosotros. Ese regalo que Él nos ha dado, pues lo hacemos a un lado y pues simplemente como si nada, como si no valiera lo que ha hecho Jesucristo. Por eso el camino nada más da para adelante, es para adelante nada más. Vemos como dice aquí Pablo poniendo esta parte de que dice que todo lo que le estaba pasando a él, pues que le había servido para que los demás hermanos que estaban en las iglesias vieran lo que Pablo estaba pasando. Dice, si Pablo habla sin temor, lleva ánimo a los congregantes, a los fieles, a los santos. Imagínate aquellos que a lo mejor quizá estaban temerosos de hablar de Jesús, que tenían temor o dudaban en compartir su fe en lo que ellos habían creído. Dice aquí el Evangelio, dice en el 13, en el 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Viendo a Pablo sufriendo allá, pero animoso para seguir compartiendo el Evangelio, fortaleciendo al creyente. Y eso también animó a todos los creyentes de Filipos a levantarse. Imagínate esa iglesia cuando fue y sembró la semilla. Y no sé, podemos poner cantidades, pero imagínate si fueron 10, pero ahora de donde Pablo estaba enviándole esa carta, tal vez ya en algunos escritos sí dan cantidades, pero supongamos que, como en el caso de Manantial de Vida, de cuando levantaron o cuando vinieron a hacer el primer culto, nada más era la familia de los pastores, que son su esposa, sus hijos y un yerno, la cual el día de hoy conocemos. Y vinieron, primera semana. Segunda semana llegó otra familia. Por lo que hemos estado platicando, a veces que compartimos anécdotas, fue algo espontáneo que Dios puso en su corazón de venir a hacer el culto. Nunca se imaginaron que de que unos 10 años ya hubiera más familias, más creyentes. Y así la iglesia de Filipos, si cuando fue a sembrar la semilla Pablo, era una cantidad, supongamos que unas 200 o 300, para cuando estamos hablando aquí en esta carta, a lo mejor ya pudiese hacer más, porque dice que la iglesia iba creciendo, no solo en cantidad, sino en la estructura, en cómo se estaba organizando la iglesia, por lo que veíamos al principio que mencionaba que había diáconos, que había obispos, que eran los líderes, que ya estaban todos organizados, y lo único que estaba haciendo Pablo era desde lejos estar
vigilando, estar viendo que la iglesia estuviera caminando pues conforme a lo que dice el Evangelio. Amén. Dice aquí, vamos a seguir viendo en los siguientes pasajes. Dice, en el 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Aquí lo que Pablo puede mostrar es, como en toda iglesia, pues tenía sus dificultades. Algunos se oponían rotundamente. Por ejemplo, ahí desde el 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dice, pero otros de buena voluntad. Donde dice que predican a Cristo por envidia y contienda, pues usted imagínese, estar dentro de la iglesia, estar aquí, mostrarse como creyentes, pero a la vez en las pláticas o en los comentarios dentro de la misma iglesia, pues lejos de mostrar esa, pues frutos del Espíritu de la cual todos hemos recibido del Evangelio, de la palabra de Dios, que la cual lo ideal sería esos buenos frutos. Más si menciona envidia y contienda, realmente esos creyentes pues estaban dentro de la iglesia, pero creo que se parecían más venir de afuera que de adentro. Entonces prácticamente la iglesia de Filipos tenían esas actitudes. Había, si pudieses llamar creyentes, o igual estaban en ese proceso de que, pues ahora sí que dentro de todo lo que estaba pasando la iglesia de Filipos, pues lo que Pablo menciona es de que, dice, algunos hablan a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hace hincapié en que muchos lo estaban haciendo genuinamente, queriendo agradar a Dios, honrarlo y glorificarlo. Dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones. Imagínense Pablo, escuchar que los creyentes en donde él había ido a sembrar la semilla de las buenas nuevas, el plan de salvación que envió Dios, ahora resulta que él escuchaba que también dentro de esa iglesia había ciertos personajes que lejos de gozarse, que lejos de alegrarse, de decir Pablo, oh, gloria a Dios, los creyentes están caminando, están glorificando a Dios, pues ahí, pues Pablo, ahora sí que añadían aflicciones a Pablo, porque Pablo se gozaba cuando escuchaba que su iglesia caminaba conforme el Evangelio, que estaba buscando hacerla y honrar y glorificando a Dios, que estaban sirviendo. Pablo se gozaba, pero cuando Pablo escuchaba que estaban haciendo contiendas, que predicaban a Cristo por contención, por envidia, pues imagínense Pablo cómo se expresa por lo que menciona aquí. Dice, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo ya estaba siendo afligido al estar no con esa libertad con la cual Pablo acostumbraba, porque Pablo, mientras era libre, estar afuera, él no se quedaba quieto, iba de una ciudad, terminaba de hacer lo que tenía que hacer ahí y se pasaba a otro lugar y era muy activo. Ahora sí lo estaba haciendo, sí estaba glorificando a Dios, sí estaba testificando, pero como estaba resguardado con guardias, pues no le permitía hacer más de lo que él estaba acostumbrado, porque el Espíritu de Dios le movía a hacer eso, de hacer algo aquí y luego, oye, no sé, usted pudiera creer que a lo mejor Pablo de 8
a 12 estaba en una casa, de ahí, no, ya se brincaba para otro municipio, a alguna otra casa. Entonces Pablo hacía esa labor, pero estando recluido, ahora sí que conocía a la iglesia, pues solo a través de cartas, pero también dentro de las cartas, dentro de las correspondencias que él recibía, era de que es todo esto que estamos viendo, pues estaba sucediendo dentro de la iglesia. Pero menciona, dice en el 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice que él, pues Dios lo había escogido para que después de sembrar, pues Pablo estaba defendiendo el evangelio, porque a través de las cartas él podía, a lo mejor no físicamente verlos, escucharlos, pero sí saber de la iglesia cómo se estaba conduciendo. Y en su momento conocemos también Pablo que exhortaba a la iglesia, que se los exhortaba duro a través de sus cartas. Entonces vemos el 18 que dice, que pues, que no obstante de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, aún también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viendo aquí en esta parte desde el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Habla de dos tipos de liberaciones, porque Pablo también anhelaba de que lo soltaran de ahí, que ya no estuvieran reteniéndolo los guardias, pero también hablaba de la liberación espiritual en cuanto a que había creyentes que no se estaban conduciendo de una forma ordenada, conforme a la voluntad de Dios, y eso a él pues le generaba aflicción, la cual, ¿en qué momento Pablo se iba a sentir que iba a ser liberado esa aflicción? Cuando esos creyentes entendieran, reconocieran en cómo estaban predicando a Cristo, cuando esos creyentes entendieran de que pues ahora sí que estaban mal y que no lo estaban haciendo como realmente, como dice, que si realmente lo estaban haciendo para agradar a Dios. Entonces Pablo, cuando esos creyentes realmente se tomaran de la mano de Dios y tomaran el evangelio y lo abrazaran, y ahora sí el amor de Dios reposara en sus corazones, tal y como sucedió, los primeros que menciona que se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor, bueno, esas personas, Pablo tenía la confianza en Dios de que aún esas personas que ahora no estaban predicando a Cristo por realmente, por amor, que esas mismas personas entendieran cuál es la voluntad de Dios de realmente entregar y mostrar a Cristo sin causar aflicción a Pablo, pero quizá a los otros hermanos. Entonces prácticamente más adelante dice donde en el 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Realmente Pablo es la parte donde les decía, les comentaba hace rato, Pablo se sentía en estrecho, dice, pues no sé qué más me conviene, pues a lo mejor para que él hubiese ido a hacer ese comentario a la iglesia de Filipos, solo Pablo sabía lo que estaba pasando en él, de qué enfermedad estaba padeciendo, porque sabía muy bien que en cualquier momento iba a partir con el Señor, pero también se ponía a pensar, dice, pero si el Señor me deja todavía un rato más, pues me conviene mucho mejor, porque así yo puedo seguir edificando a la iglesia, seguir ayudándolos para que puedan seguir creciendo y que a aquellos creyentes que aún estaban flaqueando, pues que se tomaran del evangelio, se pusieran su fe en el Señor y pues también pudiesen caminar por sí solos. Eso es lo que decía Pablo, por eso decía, dice, se sentía en estrecho. Dice, por un lado, yo anhelo partir con el Señor, pero dice, también si el Señor me deja un rato más, no, pues mejor, dice, porque entonces yo voy a poder seguir haciendo lo que estoy haciendo aquí. Pablo tenía claro para lo que él fue escogido. Pablo tenía claro para lo que, si el Señor le permitía, si el Señor le agregaba un día más, decía Pablo, bueno, si el Señor me deja un día más, pues ese día yo todavía voy a evangelizar, ese día voy a escribir una carta a los Filipos, a los de Tesalónica y a los de Galacia, y bueno, en fin, Pablo había llegado a ese punto, la cual yo creo que cada uno de nosotros, Dios también quiere que cada día que pasemos, como también en otras escrituras, nosotros debemos de tener esa confianza de que ahora la casa que tenemos en Dios es eterna. No, porque antes de recibir a Cristo, lo único que conocíamos era de que algún día nos íbamos a morir. Más ahora lo entendemos esa parte. Sabemos que en un momento u otro quizá puede pasar que nuestro cuerpo se destruya, pero también por un lado, en Cristo Jesús tenemos una casa hecha no de manos, sino hecha en Dios. Y para eso vamos a ver lo que es Segunda de Corintios 5, ahí nomás para pues confirmar lo que les compartía acerca de lo que Pablo estaba sintiendo y lo que estaba viviendo. Precisamente en 2 de Corintios 5, dice, en el 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice el 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Es en la confianza que Pablo testifica acerca de lo que él estaba viviendo. Por un lado estaba encarcelado, tal vez enfermo, porque menciona esta parte. Y dice, por un lado, si parto con el Señor, pues para mí mejor, dice, pero si me quedo, pues voy a seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Asimismo, vamos a seguir viendo para ir concluyendo este mensaje. Dice ahí mismo, ahí en el 22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero andar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Dice el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Porque aún Pablo deseaba que fuera
soltado de ahí. Pablo, estando encerrado ahí, anhelaba ser liberado espiritualmente por las personas que estaban batallando en poner su confianza en Cristo, pero también deseaba Pablo de ser liberado, que lo soltaran y que Pablo personalmente con los ojos, ahora sí, ir a saludar de apretón de manos a la iglesia de Filipos. Por eso dice aquí, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Eso es el anhelo que tenía Pablo en él. Dice el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, dice, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo les estaba diciendo, primero que nada, desde donde hemos leído, desde el 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué quiere decir combatiendo unánimes? Hemos estado hablando, porque Pablo lo ha mencionado en el inicio de este mensaje, de que la comunión que tenía Filipos para con el evangelio en Cristo Jesús, pues era de que la iglesia se podía ver visualmente, porque se estaba organizando, estaba creciendo en cantidad, en estructura, estar una iglesia, hablaba de diáconos, obispos, era una iglesia funcional, porque estaban unidos, todos pensaban lo mismo, todos compartían de que habían recibido ese regalo, la cual nosotros también compartimos, de que nosotros fuimos redimidos, de que Cristo pagó por nuestros pecados y de que ahora vivimos mediante esa fe. Todos nosotros los que hoy estamos aquí, hemos venido esta noche a escuchar el evangelio porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Entonces prácticamente los Filipos también estaban de esa forma. Pablo les dice, ya sea que vaya o que yo esté ausente, solo lo que quiero escuchar es que ustedes caminen conforme a los fundamentos del evangelio, porque a él también se le partía el corazón, se entristecía cuando escuchaba que uno de sus hijos, que aquellos que en el que sembró la palabra de Dios, que se conducían de una forma incorrecta. Dice aquí, por eso dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vemos, si ponemos un ejemplo, cómo los soldados son entrenados para pelear en las guerras, pero no sé, yo he visto mucho lo que es las películas precisamente de los romanos, cómo iban en batalla todos juntos, y cuando estaban a punto de pelear, pues todos se preparaban con las lanzas y con los escudos, de tal manera que cuando veían que llegaba el enemigo y empezaba, y cuando veían que llegaba el enemigo y estaban a punto de ser atacados, pues ellos levantaban el escudo y las flechas o las cosas que les lanzaban, pues no les caía en el cuerpo y no les pasaba nada, porque les caía en el escudo y prácticamente no los tocaba. Y es la muestra que la cual Pablo quería, agarraba esa porción o daba a entender esa parte, que cuando la iglesia
comparte el mismo fundamento que es Cristo Jesús, lo que Él ha hecho y lo que hemos recibido de Él, de que si cada uno de nosotros pensamos en eso mismo, la iglesia va a estar unida, va a estar robusta, va a estar como si fuera de una sola pieza. Y hablamos del cuerpo en Cristo, de que va a estar unido. Va a venir una situación difícil, pero no va a poder derrumbarlo, no va a poder dividir, sino todo lo contrario. Cuando venga una situación, si queremos poner en la vida de algún hermano, pues toda la iglesia va a estar unida en oración, esperando que la gloria de Dios se manifieste bajo su misericordia en aquel hermano, sin levantar contiendas como lo que hemos estado viendo en esta hora, de que realmente ahí se va a manifestar la unidad de la iglesia, de que si vamos a escuchar que alguien está padeciendo y si a lo mejor alguien va a venir, oiga, ¿por qué no ha venido la hermana? O ¿sabes por qué no viene? Pues la verdad no sé, pero qué bueno que lo menciona, vamos a ponernos a orar. Y pues esperamos pronto verlos, que eso manifiesta de que hay una preocupación, pero sin esa parte de la morbosidad de querer saber qué está pasando, porque últimamente, pues eso solo está en el pleno conocimiento de Dios. Muchas de las veces como iglesia a lo mejor no vamos va a haber esa lucha de querer saber qué está pasando, pero la unidad en Cristo, la cual el Señor nos ha enseñado, pues es sí preocuparnos, el por qué no viene, pero sí reaccionar conforme a los frutos del Espíritu que en la unidad a la cual Dios nos ha llamado, que es orar por los hermanos. Y no hay problema, no hay maldad o no hay algo malo de que alguno de nosotros pregunte, oye, el hermano, ¿cómo está? No hay ningún problema, porque al final de cuentas es el mismo cuerpo en Cristo, pero sí, yo creo que el Señor nos ha llevado o nos está llevando a poder reaccionar ante una situación y pues tener ese discernimiento, pero también la prudencia de saber reaccionar. Qué bueno que lo menciona, vamos a orar por él, o vamos a la iglesia el jueves, vamos a orar por los hermanos, y que pues el pleno control lo tiene el Señor, mejor que nosotros. El Señor sabe lo que está pasando en cada situación. Amén. Eso es lo que Pablo estaba dando a entender en esta parte, porque dice ahí mismo, dice ahí en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto es de Dios. Todos los que hemos creído que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, todo es obra de Dios. No es porque yo sirvo, no es porque yo predico, no es porque yo vengo y hago el aseo. Eso es algo que ya el Señor ha hecho nacer en nuestros corazones, hacerlo por amor a lo que Cristo ha hecho. Si el día de hoy me permitió poder predicar, es gracias a Dios, porque hay un corazón agradecido de lo que Él hizo para que yo viniera a vida y a salvación. Y ese es el sentir de todos los que estamos aquí, independientemente el servicio que podamos estar llevando como iglesia, ya como una organización, como una estructura, un edificio físico. Esa parte es lo que nos enseña. Dice el 29, dice, porque para vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo les dice, todo lo que estoy pasando yo aquí en la cárcel, a lo mejor más adelante en una situación van a poder estar en esa misma situación, pero Pablo, para no extenderse más, le estaba dando un ejemplo vivo. Les dijo al inicio que todo lo que le estaba pasando
Dios lo ha permitido para que aquellos que dudaban se pusieran firmes, se establecieran, que sin temor alguno hablaran del Evangelio, y asimismo, quizá en algún momento a lo mejor vamos a estar pasando una situación difícil, y yo creo que no nos vayamos muy lejos. Sabemos que nuestro pastor no anda todo el tiempo en el hospital, a veces se pone mal y todas esas cosas, pero no, nos duele, nos preocupamos, la iglesia está orando por ellos, pero parte de lo que vivía Pablo era de que dice que cuando la iglesia camina conforme a la voluntad de Dios, se organiza para no destruir el cuerpo en Cristo, sino edificarlo y que permanezca y que podamos, la iglesia toda junta pueda seguir siendo de bendición unos a los otros y ser ejemplo también para los de afuera. Imagínense, Pablo se gozaba, y al igual yo creo que como pastor que tenemos ahorita nosotros, podemos tomar ese mismo ejemplo. Es una experiencia similar, pero lo mejor de todo es que Pablo dice, como no queriendo, y Pablo les dice, si al rato ustedes llegan a tener una situación así como la que yo estoy pasando, pues que tengan esa plena confianza, que por algo Dios va a permitir que pasen por eso. Tal vez para cuando Dios nos permita poder pasar esa situación, quizá vamos a ser testimonios vivos para otros hermanos que nos estén viendo, que quizá ahora sí Dios nos va a usar para que ellos puedan levantarse y también puedan levantarse a predicar sin temor alguno, o que alguien se levante, hermana, yo le ayudo en la puerta, hermana, yo hago esto, hermano, yo hago esto. Y Pablo es lo que les estaba enseñando, de que lejos de que venga un temor, se va a destruir, o cuánto va a durar esto. No, todo lo contrario, es la voluntad de Dios, es de que como iglesia, si Dios ha mostrado su misericordia hasta este día y ha estado funcionando como tal, yo creo que la voluntad de Dios es para que cada uno de los que estamos aquí, pues también tomemos lo que es la parte de la vivencia que estaba viviendo la iglesia de Filipos, y aunque pasaban muchas situaciones, escuchaban cosas, contiendas, envidia, todo eso, pero pues el Señor ahí estaba ayudándolos para que pudieran seguir creciendo, no solo en la parte estructural, físico, sino también en el espíritu, como templos que Dios ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, esa es la parte del mensaje del día de hoy. No sin antes vamos a ponernos de pie y vamos a como el Señor le lleve a llevar su oración en esta noche, si gusta postrarse o así de pie, vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios por este tiempo y que Dios nos siga bendiciendo en nuestras vidas cada vez que podamos venir y escuchar su palabra, y que nos ayude a poder estar firmes en la fe y poder tomarnos y llevar esa comunión en Dios a través de Jesucristo. Amén. Amado Dios,